Decíamos hoy 11 días nada más para las elecciones, esperemos que también 11 días para conocer los resultados definitivos y ya estamos aquí con Leandro Moretti, primer candidato a concejal por Vamos Creando Ciudad Nueva. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir nuevamente, lo habíamos dicho en su momento cuando fueron las PASO, queremos todos los que pasan las PASO que estén nuevamente en una segunda ronda, así profundizamos un poquito. Estamos ya en la recta final, ¿cómo se preparan? 11 días, la verdad que estamos trabajando mucho en la campaña. Es una campaña un tanto difícil, ¿no? Porque haber pasado las PASO fue un gran logro, fue una elección muy compleja, la verdad que estuvo muy polarizada y muy nacionalizada. Y en nuestro caso vamos con boleta corta, vamos en las elecciones generales con cargo de diputado provincial y de concejales. Y bueno, estamos trabajando en la calle, estamos haciéndonos conocer, realizando mesitas, panfleteando, hablando con la gente, recorriendo casa por casa y también trabajando en los barrios porque parte de las organizaciones que se han incorporado al frente, la verdad que tienen un desarrollo territorial muy importante y se está dando un fenómeno interesante que es el de Claudia Corrales, que es la segunda candidata concejal, que la verdad que viene caminando mucho los barrios y dándole impulso a esta fuerza, a este frente político que se llama Vamos, que tiene mucho para dar más allá de las elecciones, ¿no? Es un momento, la campaña donde uno trata de instalar ejes de debate, trata de plantear posiciones, por supuesto intenta crecer para posicionarse el día de las elecciones con la mayor cantidad de votos posibles y porcentajes, pero también hay desafíos que lo trascienden, así que en ese sentido venimos trabajando en la campaña con mucha fuerza, tratando de intervenir en la agenda pública de debate y también dándonos a conocer. Le contamos a la gente, siempre está bueno dar a conocer los medios hermanos, los medios compañeros, las redes comunitarias. Leandro está muy integrante también de Redonauta ahí con su programa Baldosa Floja, nombre muy bueno por un programa platense, creo el nombre que nunca se me ocurrió y me hubiera gustado, ahora bueno, ya está quemado. Se le ocurrió el Faca Pérez. Mira, sí, lo conocemos bastante, un compañero también de periodismo de muchos años. De Necochea también, ¿no? Como vos, Rama. Sí, de Necochea. Te escuché la otra vez en una de las editoriales hablar, recién decías algo de la selección o de la campaña, como una situación de normalidad. ¿Cómo se puede desarrollar eso? Porque la campaña. Lo que intentaba plantear es que, en mi opinión, el gobierno de Cambiemos viene a imponer o intenta imponer un sentido de la normalidad y del orden, ¿no? Y que incluso lo lleva hasta la represión, intentando fidelizar un sector de votantes, un sector de la sociedad que le parece que lo normal debe ser el orden y que esta debe ser la normalidad, y que la normalidad debe ser un espacio político de bajo nivel de debate, de baja confrontación, de baja disputa de poder. Y bueno, es el camino hacia el cual nos están llevando, ¿no? Donde Cambiemos se siente muy cómodo. Yo siempre planteo que hace políticas de la antipolítica, y la antipolítica tiene que ver con esta normalidad que hace la falta de debate y al orden, ¿no? Al orden en todo sentido, incluso hasta el orden represivo, al orden que se impone con las fuerzas de seguridad. Creo que está muy presente en el discurso de Cambiemos, que quizá lo vemos por la parte más bonita que tiene que ver con la gestión, pero me parece que hay una disputa cultural muy profunda que tiene que ver con esas concepciones. Sí, yo también lo veo, en esto de la ausencia de las preguntas incómodas. Claro. Y también la ausencia de las respuestas a esas preguntas incómodas. Sí, la verdad que los medios, no sé si el 90%, la gran mayoría, juegan a favor del gobierno y nunca repreguntan, ustedes lo saben mejor que yo, no hacen ningún tipo de pregunta que incomode y nunca... También se impone un modelo de periodístico donde no se profundizan los argumentos y los debates, ¿no? Ezequiel Adamboski, que lo viene planteando de forma muy interesante, cómo se impone el modelo mediático, farandulero de la política, que empalma con el sentido, con el tipo de construcción política de Cambiemos, ¿no? Donde el debate, la verdad que no existe en términos reales como debate de ideas y de argumentación. Y por supuesto también hay medios que hacen un apoyo muy burdo y ocultan algunos de los errores o algunos de los negociados del gobierno, como por ejemplo el blanqueo de la familia de Macri, ¿no? Ahí hay una intencionalidad y un acuerdo muy claro. Leandro, en la campaña primera, digamos, anterior a las PASO, desde Vamos a realizar algunas intervenciones muy particulares, muy interesantes respecto, por ejemplo, la de la falta de viviendas, ¿no? Que realizaron en la puerta del country donde vive Victoria Tolosa Paz, ¿no? La candidata de Unidad Ciudadana. ¿Hubo nuevas intervenciones de este tipo en esta segunda parte de la campaña? Mira, tenemos algunas preparadas, pero que no las quiero quemar. La verdad que intervenciones como esa no hemos hecho en esta segunda parte todavía. La campaña intentaba poner sobre la mesa de debate, por un lado, la planificación urbana y la desigualdad que existe, y también
cómo viven los políticos, porque vive Victoria Tolosa Paz, vive Raúl Pérez, vive el intendente Garro, todas figuras de la política viven en un country y decidieron aislarse del resto de la sociedad. A mí me parece muy loco, lo he planteado en algún debate, Claro. en parte como chicana y también como una discusión política más profunda, pero la verdad que no. En esta segunda parte todavía no hicimos ninguna actividad de esa originalidad, pero bueno, tenemos alguna preparada que no la quiero quemar. Claro, te iba a preguntar si en esos debates te has cruzado con Victoria Tolosa Paz, si ella ha dado alguna respuesta, digamos, a su forma de vivir o ha respondido con alguna chicana o... No, la No. verdad que no. No, tuve algunas oportunidades, lo he planteado y no, he evadido el tema porque la verdad que es muy contradictorio con sus posicionamientos políticos cuando hablamos de planificación urbana, acceso a la vivienda, Los barrios. incluso cuando se habla de seguridad, ¿no? Una persona que, porque la persona que vive en el country elige aislarse del resto de la sociedad. Ujú. Uno cuando ve una elección provincial muy pareja, ganó Cristina, pero ahí en términos estadísticos es un empate técnico si se quiere, pues la lectura política cada uno la hará, pero en La Plata, por lo menos el análisis que hacemos acá en el piso, un resultado que nos sorprendió, una diferencia incluso en términos porcentuales mayor a la que Garro había ganado hacía 2 años, o sea, con 2 años de gestión estiró la diferencia sobre la oposición en general, bueno, y específicamente sobre el kirchnerismo que se presenta ahora como Unidad Ciudadana. ¿Qué análisis hacen de ese resultado electoral? Mira, en primer lugar, a mí también me sorprendió, la verdad que nadie esperaba esa brecha, esa diferencia. Yo creo que hubo una ingenuidad, principalmente por parte de Unidad Ciudadana, que pensaba que los costos o la imagen negativa del urbanismo y de las gestiones centrales del municipio no las iba a acumular, y la verdad que las acumuló. Y luego también perdió la capacidad del aparato del Poder Ejecutivo, ¿no? Perdió la capacidad de movilizar, de atraer votos, siendo que lo supo hacer cuando era oficialismo, ¿no? Pero era cuando fue intendente, incluso en su peor momento, la verdad que logró un buen caudal de votos. Bueno, ya por fuera del gobierno esa fuerza se perdió. El costo de sus malas gestiones, los debates vinculados a las inundaciones y también los balances negativos de la política provincial los recibió, y además, hay que decirlo, las candidaturas a nivel provincial, las diputaciones a nivel provincial con los principales sindicatos que acordaron salarios a la baja, que entregaron las paritarias de los trabajadores, la verdad que creo que eso fue un costo imposible de ocultar, ¿no? Me refiero principalmente a UPCN. Es innegable que UPCN y también SOEM han tenido puntos de acuerdo, ¿no?, en las discusiones paritarias con el gobierno provincial, y no justamente defendiendo y bancando los derechos de los trabajadores, y eso me parece que para algunos sectores de Unidad Ciudadana ha sido vergonzoso y no lo han podido contrarrestar, incluso con un discurso que tiende a poner sobre la mesa la situación crítica en términos económicos, ¿no? Pero se lo puede pensar solamente como un resultado a partir de los errores de Unidad Ciudadana o de la oposición, si se quiere mencionar, o en Cambiemos. ¿Qué está construyendo Cambiemos acá en la ciudad que tiene tan buen resultado? Sin duda tiene que ser también, merece completar la respuesta, el desempeño de Cambiemos, que en mi opinión lleva adelante un ajuste selectivo, ¿no?, en términos generales, donde ajustan algunas funciones sociales del Estado, ¿no?, por ejemplo de educación y salud, pero son muy inteligentes a la hora de desplegar otra serie de políticas, como por ejemplo la obra pública. Y eso lo hacen a nivel provincial, y en La Plata puntualmente han sido muy inteligentes en la forma de desplegar una serie de intervenciones por parte de la política municipal, que en mi opinión tiene que ver con obra pública en el centro de la ciudad, tiene que ver con algunos cambios estéticos como son estos palitos que ya lo hemos discutido con la representante del oficialismo en los debates, con algunas intervenciones puntuales y más como excepción en algunos barrios, y por sobre todo con una expectativa. Yo creo que Cambiemos tiene una gran carga aspiracional, ¿no? Esta promesa del futuro por venir mejor cala en un sector de la población que por supuesto que nadie quiere lo malo, nadie quiere quizá ver el futuro como una tormenta, como un infierno, como algo totalmente negativo, y hay una búsqueda de una aspiración de mejorar, de crecer, de que la economía mejore, y el gobierno sabe operar sobre esos sentidos muy, muy bien. La verdad que hay una situación concreta de ajuste, pero logra llevar adelante una disputa cultural, una disputa de sentidos, donde pone en debate la herencia, dónde está la responsabilidad de los malestares del presente, pero logra cargar positivamente el futuro con expectativas, y bueno, y eso la verdad que ha estado presente en sectores de la población que han votado, a pesar de estar en una situación muy precaria en términos laborales y económicos, pero han votado con una expectativa con un futuro por venir, ¿no? En el último tiempo se conocieron estadísticas oficiales del INDEC,
sobre una mayor pauperización de las condiciones de vida de los sectores populares aquí en La Plata, un aumento muy fuerte de la pobreza, en torno al 6,6% interanual, también el aumento del desempleo en un 3% aproximadamente. ¿Qué propuestas se elaboran desde su espacio frente a esta situación? Mira, la verdad que fue muy llamativo porque fue a contramano incluso de las estadísticas nacionales. Ustedes saben que es complejo comparar la evolución de la pobreza en la Argentina porque hubo muchas intervenciones en el INDEC. Bueno, la intervención del 2007, la verdad que puso patas arriba del INDEC y es muy difícil reconstruir esas estadísticas, pero también el gobierno cuando asumió llevó adelante un apagón estadístico que, en mi opinión, no fue nada bueno y generó sus propias estadísticas. Como bien vos decís, en La Plata creció 6,6 puntos porcentuales la pobreza entre el primer semestre del 2017 y el último del 2016, y justamente hace 3 semanas se publicaron las estadísticas de desempleo. Yo creo que en La Plata es una particularidad que tiene que ver con las faltas de políticas de empleo y un estancamiento de la economía provincial, y por supuesto también en el año 2016 una subejecución de los presupuestos vinculados a políticas de contención social, ¿no? Creo que eso se notó, eso se refleja en las estadísticas de pobreza en la región de La Plata, que es La Plata, Berizo y Ensenada, y más o menos son 260.000 personas que están bajo la línea de pobreza. Lo que sucede es que hay un sector de la población que está muy afectado por la variación de la inflación. Y bueno, en La Plata evidentemente la inflación no se desaceleró como dice el gobierno, y eso repercutió sobre los trabajadores que son más vulnerables a esa línea de pobreza porque tienen trabajos precarios e inestables. Lo que también sucedió a nivel nacional, que no quiero dejar de plantearlo, es que aumentó, no así en La Plata, la indigencia, que es la pobreza más extrema y más grave. Veremos en La Plata si hay un tipo de respuesta por parte del gobierno. Es un número muy muy grande que aumente 6 puntos porcentuales, porque en general la estadística de pobreza cambia un punto, medio punto. Nosotros concretamente lo que hemos planteado tiene que ver con la generación de puestos de empleo y también con el control del precio de los alimentos, que es lo determinante en la pobreza. Hay que plantearlo, que hay que discutir modelos de país y modelos de ciudad. Nosotros podemos plantear alguna medida que mitigue la pobreza o el desempleo, pero hay que dar debates estructurales y de fondo. En lo inmediato, como propuestas urgentes, lo que hemos planteado es la intervención del mercado regional, la descentralización, la transparencia en la formación de precios. El municipio puede regular sobre algunos alimentos para que no crezcan aceleradamente sus precios, y también planteamos un plan de obra pública para los cooperativistas y los trabajadores de la economía popular de la región, porque la obra que se viene haciendo es céntrica, es muy linda, pero la verdad que es para muy pocas personas, no soluciona problemas estructurales profundos, y lo que falta es mucha obra pública en los barrios. Nosotros concretamente lo que nos parece más urgente es hacer veredas y cloacas, que son obras que no requieren grandes capitales, que lo pueden hacer las cooperativas que ya existen, que tienen mucha capacidad de trabajo, y por supuesto que mejoraría las condiciones de los barrios más humildes. Conversábamos, ahí ya estamos casi llegando a las 6, conversábamos, me acuerdo, hace 2 meses, cuando fueron las PASO, un poquito más, esto que vos marcabas como un déficit de su espacio político, que es no poder contar con una estructura o una boleta completa, ¿no? Que da cuenta de una estructura más, si se quiere, provincial o nacional. En este caso, bueno, son elecciones legislativas, se podría presentar una boleta provincial de manera más sencilla, con los candidatos no al Congreso, pero bueno, ahí hay un elemento que ustedes elaboraron como un desafío a superar. ¿Cómo se puede plantear ese desafío a futuro? Vayámonos más allá, dentro de 11 días, mirando ya hacia más adelante. El 2019 se acerca, una elección muy muy importante con el posible cambio o continuidad de los actuales gobiernos en todas las instancias. ¿Qué se plantean hacia ese escenario? ¿Seguir construyendo desde estas alianzas con organizaciones más de su espacio político, con los que coordinan? ¿Una posibilidad de una coordinación, una incorporación de espacio mayor? Bueno, ustedes han mostrado bastante acercamiento o un apoyo a Unidad Ciudadana o a Cristina Kirchner en particular. ¿Hay alguna evaluación, alguna perspectiva ahí? O es uno de los grandes debates del campo popular, ¿no? Y puntualmente en el electoral. Yo siempre planteo que el electoral tiene sus propias lógicas y me parece que es un riesgo para las organizaciones populares pensar que lo electoral sobredetermina el resto de los planos. Yo soy de esa opinión, lo planteo abiertamente. Creo que lo electoral habilita ciertas flexibilidades. Por supuesto hay que reconocer los riesgos, ¿no?
pero no podemos pensar lo electoral como sobredeterminante del resto de los planos de la política. Nosotros lo que queremos construir tiene que ver con una plataforma política donde tenga un lugar central la izquierda popular, pero por supuesto que busque una articulación con otros sectores y con otros espacios. Creo que hacia el 2019 está muy abierto el escenario, es un desafío construirlo. La provincia tiene la particularidad que es muy grande y una intervención electoral en la provincia demanda una estructura, pero hay que pensarlo con una proyección no simplemente en términos testimoniales. Yo la verdad que no creo que las organizaciones populares debamos resignarnos a una intervención testimonial en el electoral. Hay que construir un propio recorrido, hay que generar autonomía, hay que lograr independencia, y en ese sentido hay un espacio muy amplio en sus orgánicas, en sus intervenciones, que tiene que ver con el espacio nacional y popular, hoy conducido y hegemonizado por el kirchnerismo. Yo creo que el campo nacional y popular es más amplio que el kirchnerismo, hay otros actores interesantes que ya están contenidos, si quieren, en la CTA. Hay que dar un debate con esos compañeros, hay que dar un debate con sectores que hoy se sienten incorporados y representados en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, pero hay que pensar una intervención propia con una autonomía, y veremos hasta dónde llegamos, si eso implica la participación en una rama más grande, si eso implica una intervención propia, si eso implica una boleta corta, pero la verdad que tenemos que pensar la intervención electoral con una disputa, en un marco de disputa real, ¿no? Yo creo que una intervención testimonial se agota muy pronto, y hay que tratar de irrumpir en la escena política, y para irrumpir en la escena política no se trata solo de armados electorales, sino que se trata de reflejar en el plano electoral luchas concretas. Entonces, para tratar de responder a la pregunta, que es tan difícil, la verdad que es interesante, pero es tan difícil, la construcción política electoral de cara al 2019 hay que pensarla con mucha inteligencia, con mucha amplitud, con mucha autonomía, pero por sobre todo vinculadas a las luchas que se vienen. Bien, buenísimo, Leandro, te volvemos a agradecer la participación. Tenemos que terminar avispando el agitero, pero te agradecemos y bueno, veremos cómo sigue todo esto. Gracias a ustedes.